Buenas tardes a todas y todas. Gracias por venir a esta rueda de prensa que hemos citado aquí esta tarde. Mis compañeros van a continuación a leer el comunicado y la compañera María José y Rubén Quirante va a responder las preguntas que queráis hacer. Así que muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Los colectivos de Almería, Granada, Málaga y los militantes de Córdoba, Jaén y Sevilla del Partido Izquierda Anticapitalista, ahora convertido en movimiento político y con el nombre de anticapitalista, queremos comunicar y denunciar que la mitad de la organización andaluza ha sido expulsada de dicha organización, algunos de los cuales llevaban construyendo esta organización de cerca de 15 años. El pasado 21 de febrero, en la reunión de constitución de la nueva Dirección Confederal, Coordinadora Confederal de Anticapitalistas, elegida en el reciente Congreso, se presentó y aprobó mayoritariamente una resolución que expulsaba de facto a la mitad de anticapitalistas de Andalucía. Nuestra expulsión no ha seguido los cauces previstos en nuestro estatuto. La resolución aprobada en la Coordinadora Confederal del pasado 21 de febrero no fue ni tan siquiera enviada previamente para el conocimiento del conjunto de la militancia, ni fue debatida por la base. De hecho, la mayoría de la militancia no tuvo conocimiento de nuestra expulsión hasta días después de tal reunión. Los documentos presentados por nuestra parte, explicando nuestra posición frente al debate con el que la dirección ha querido justificar nuestra expulsión, no fueron enviados al conjunto de la militancia. Los comunicados de repulsa a lo sucedido, elaborados y firmados por distintos colectivos territoriales y compañeros y compañeras que siguen a día de hoy en Anticapitalistas, no han sido enviados tampoco a la militancia. Se nos han negado todas las garantías democráticas. No se nos ha avisado con un mes de antelación la propuesta de expulsión con el fin de que nos pudiéramos defender, tal y como viene recogido en nuestro estatuto. Artículo 4.13. Cualquier miembro o instancia susceptible de ser sancionado ha de ser informado al menos con un mes de antelación de las acusaciones que se formulen en su contra para poder garantizar su defensa y poder responder a sus acusadores. Podrán hacerse acompañar de una o dos personas de su elección. Hemos sido sometidos a un bloqueo constante en cuanto a comunicación con el conjunto de la militancia, haciendo efectiva nuestra expulsión desde el minuto 1, borrándonos de todas las listas de difusión anticapitalistas, hasta el punto de ser echados y echadas de la propia reunión de la Coordinadora Confederal, de la que 3 de nosotros formábamos parte. Nos han expulsado por rechazar el acuerdo de pasillo entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias para conformar una misma lista de cara a la elección del Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos. Acuerdo que fue minoritario dentro del sector crítico de Podemos en Andalucía. Nos han expulsado por defender un Podemos que rechace el pago de la deuda, defienda la reforma agraria o simplemente proponga expropiar a los bancos que han provocado esta crisis. Nos han expulsado porque estas posiciones en el seno anticapitalista eran mayoritarias en su ejecutiva andaluza, Secretaría Política Andaluza. Hoy vemos las consecuencias de ese pacto. Una falta de claridad a la hora de expresar por parte de Podemos el rechazo a la investidura de Susana Díaz. Las supuestas líneas rojas solo generan falsas ilusiones, mientras que no impedirán que el PSOE de Andalucía siga llevando a cabo su política de recorte. Esto no es lo que expresaron los andaluces y las andaluzas al votar a Podemos el pasado 22 de marzo. La consecuencia de esto fue nuestra participación en Andalucía desde abajo, Andamos, corriente que se organizó agrupando a toda la militancia de Podemos Andalucía opuesta al pacto con Claro que Podemos y Pablo Iglesias, y a favor de visibilizar ideas políticas y organizativas alternativas para el conjunto de Podemos Andalucía. Este sector, que provenía de numerosas candidaturas alternativas a las de Claro que Podemos en los procesos de elección de los consejos municipales, como puede ser el caso de Sevilla o de Málaga, le pidió a Teresa Rodríguez en varias ocasiones que encabezara una posible lista alternativa elaborada por abajo. La respuesta de Teresa Rodríguez fue optar por el pacto con Pablo Iglesias, pactando ser ella secretaria general en un Consejo Ciudadano en minoría. A partir de ahí se crea Andalucía desde abajo, como una forma de visibilizar un discurso diferente al de la actual dirección estatal de Podemos. Con el adelanto de las elecciones andaluzas, Andalucía desde abajo decidió concurrir a las primarias internas de Podemos para la conformación de la lista de candidatos y candidatas al gobierno de la Junta de Andalucía, obteniendo así un 15% de los votos. Entendemos y seguimos defendiendo la conformación de las listas de Podemos desde la base, desde el debate en los círculos, las primarias abiertas, sin listas planchas, al igual que seguimos reivindicando elementos políticos como el no pago de la deuda, la banca pública bajo control social, la reforma agraria, la prohibición de los despidos en empresas con beneficios, el derecho a autodeterminación de los pueblos.
Por eso, por coherencia y por el más rechazo absoluto hacia estas listas elaboradas en despacho, sin debate político, únicamente repartiendo cargos, entendemos y entendimos la necesidad de seguir defendiendo estas cuestiones políticas y organizativas trascendentales en el seno de Podemos. Pero esta expulsión, que ha sido justificada al calor de un debate que debería haberse resuelto en el seno de Podemos, no se debe únicamente a esto. Desde hace años, junto con otros compañeros y compañeras de diferentes territorios, venimos defendiendo posiciones políticas alternativas a la de la actual dirección de izquierda anticapitalista, que pone el énfasis en la necesidad de romper con el capitalismo, implantándose prioritariamente en la empresa y la juventud, y reforzando las luchas y la unificación de las mismas, como momento de politización y de cambio de las condiciones de vida, desde parar un desahucio hasta la construcción de una sociedad liberada de toda forma de explotación y opresión. Por ello, en el último congreso, los ahora expulsados nos constituimos, junto con otros compañeros y compañeras de anticapitalistas a nivel estatal, en una tendencia congresual. Dicha tendencia presentó un documento político alternativo que obtuvo el apoyo del 20% de la militancia en unas condiciones de debate fuertemente antidemocráticas. Por ejemplo, traba a la hora de poder desplazarse para defender nuestro documento alternativo en los congresos regionales. La transformación de izquierda anticapitalista en movimiento político anticapitalista supone, desde nuestro punto de vista, un giro en el que la actividad política queda dirigida únicamente a la batalla electoral o institucional. Compartimos la necesidad de construir Podemos, pero no con el único objetivo de presentarse a las elecciones. Defendemos la necesidad de un Podemos que ponga en el centro la organización y la lucha desde la base, para poder verdaderamente imponer unas políticas dirigidas por y para los y las trabajadoras. Creemos que no es posible imponer un programa para los y las de abajo sin la movilización social sostenida, sin una huelga general que plantee la necesidad de que los y las que tienen que dirigir y controlar esta sociedad y sus riquezas son los y las que las producen. No es posible solventar la situación de emergencia social sin plantear un no pago de la deuda, lo cual no se puede llevar a cabo a golpe de decreto, sino que requiere de un convencimiento, una organización en la calle y una movilización del conjunto de los y las que producimos la riqueza. No habrá una salida favorable a la crisis de este sistema para el conjunto de la gente trabajadora desde la lógica del sistema capitalista. Entendemos que estos debates tienen cabida en el seno del Podemos y que hay que ponerlo encima de la mesa. Queremos dejar clara nuestra visión de la necesidad de la pluralidad de opiniones en el seno de las organizaciones en las que participamos, tanto en anticapitalistas como en Podemos. Construimos Podemos y lo hacemos defendiendo en todo momento la democracia interna, y en este caso no iba a ser diferente. Participamos además en Andalucía desde abajo porque pensamos que hay que recuperar el Podemos que se ha nutrido de las movilizaciones del último periodo, 15M, huelgas generales, estos desahucios, mareas, tanto en lo político, recuperando reivindicaciones iniciales como la nacionalización y socialización de la banca y de los sectores energéticos, el reparto del trabajo, el no pago de la deuda, el derecho de los pueblos a decidir su futuro, contenido en el manifiesto Mover Ficha que sirvió de lanzamiento de Podemos y andando en estas para acabar con las consecuencias de la crisis de un sistema que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Como también en lo organizativo, recuperando los círculos y la construcción desde la base como único mecanismo posible para lograr una verdadera transformación de la sociedad. Anunciamos la expulsión en este momento y no antes por dos razones. En primer lugar, porque no queríamos interferir en las elecciones al Parlamento andaluz del 22 de marzo y perjudicar a Podemos. En segundo lugar, porque esperábamos la respuesta del Comité de Garantía y Control de Anticapitalistas, el cual se reunió el 7 de abril y al que recurrimos hace ya cerca de un mes pidiendo la reintegración de los y las compañeras expulsadas. La expulsión no significa que dejemos de participar activamente en política, sino todo lo contrario. Seguiremos construyendo los movimientos y las luchas, ya sea en los barrios, en los centros de trabajo y de estudio. Seguiremos aportando y reforzando Podemos, así como Andalucía desde abajo. En un futuro próximo, si no fuésemos reintegrados y reintegradas en anticapitalistas, nos dotaremos de una herramienta política y organizativa propia, que reagrupe a todos y todas las expulsadas, pero no solo, y que tenga cabida en el seno de Podemos, siendo acorde con sus documentos éticos y organizativos aprobados en la Asamblea Ciudadana del mes de octubre. Queremos dejar claro que nuestra expulsión es consecuencia de defender una postura en el seno de Podemos diferente a la de la actual dirección anticapitalista y a la de la propia de Teresa Rodríguez. Nos sorprende que esto suceda precisamente en un momento en el que supuestamente Izquierda Anticapitalista deja de ser un partido dentro del Podemos. Rechazamos el hecho de que se solucionen las divergencias políticas relacionadas con debates internos mediante expulsión.
Nos parece bastante contradictorio con la idea de que a menudo hemos defendido los y las compañeras de anticapitalistas de máxima pluralidad y respeto a la democracia en el seno de Podemos. Muchas gracias. Pues bueno, ahora después del comunicado vamos a abrir un pequeño turno de preguntas que queráis hacer. Parece que, bueno, estáis hablando de expulsión y por lo que se ha escuchado la dirección de anticapitalistas está hablando de una ruptura. ¿Podéis explicar esta diferencia? Bueno, lo primero es que para nosotros, quiero decir, a partir del momento en que una serie de compañeros y compañeras se ven desvinculadas a la fuerza de una organización que llevan construyendo para algunos, en algunos casos, evidentemente es una expulsión unilateral. Es decir, que nosotros queremos y queríamos seguir construyendo anticapitalistas, lo único defendiendo una postura que en un momento concreto pueden ser contradictorias con las que pueda defender la dirección de anticapitalistas. Eso no ha sido entendido así por parte de la dirección, no lo ha aceptado y ha preferido vincularse de todo un sector de gente de militantes que venían defendiendo otra postura y prefiere pues, que nos desvinculemos de esta organización, pero que esto en ningún momento es ningún tipo de ruptura consensuada, sino que esto lo que es claramente es una expulsión unilateral de unos compañeros y compañeras que hemos construido esa organización durante muchísimos años y que sin embargo pues en algunos aspectos hemos ido difiriendo en términos políticos y por eso se nos ha expulsado. De hecho, lo que demuestra precisamente eso es que estamos hablando de la mitad del colectivo de Andalucía, estamos hablando de colectivos casi en su totalidad, ¿no? El 100% en Granada, Málaga y casi el 80 y pico % en Almería, que han recurrido precisamente a la Comisión de Garantía porque no quieren estar desvinculados y no querían estar desvinculados a izquierda anticapitalistas, por lo tanto no hay ningún tipo de acuerdo de ruptura, sino una expulsión en toda regla. Habéis hablado de expulsión y me gustaría que especificarais más concretamente cuál creéis que es la causa principal de que se os expulse. Bueno, como hemos ido explicando en el propio comunicado que ha leído la compañera, ¿no? Nosotros entendemos que la razón central de la expulsión de Aloy y las compañeras se debe al desacuerdo que ha habido por nuestra parte con respecto a la cuestión del acuerdo entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez. Han pactado una lista, tanto para las primarias para la elección de la Junta de Andalucía, como una lista también pues, para el Consejo Ciudadano andaluz. Nosotros entendemos y entendíamos que esa no era la mejor manera de visibilizar hoy en día unas posiciones diferentes en términos políticos de lo que puede defender la dirección de Podemos a nivel estatal y lo que defiende Pablo Iglesias. Entonces ahondamos y explicamos lo que es esa diferencia. Para nosotros entendemos que es importante en un momento dado visibilizar precisamente porque queremos recuperar, por así decirlo, un Podemos que últimamente se está institucionalizando demasiado, que está abandonando lo que es la movilización social, que para nosotros es un elemento central, que es el que, por cierto, nos ha llevado a la situación de tener un Podemos. Es decir, que un Podemos no sería entendible sin un 15M, no sería entendible sin las huelgas generales, no sería entendible sin estos desahucios, sin las mareas, y por lo tanto entendemos que hace falta construir también un Podemos que esté arraigado a esa realidad. Hoy en día entendemos que el Podemos, liderado por Pablo Iglesias, está llevando una orientación concreta que es la de máxima institucionalización y un Podemos para responder exclusivamente a la cuestión de las elecciones. Nosotros estábamos en desacuerdo con eso. Entendemos que empoderar al pueblo y darle importancia al pueblo y a la gente trabajadora, en definitiva significa también en un momento dado defender una serie de reivindicaciones que efectivamente pues no son las reivindicaciones que hoy en día, por ejemplo, vienen o venían en el programa de la Junta de Andalucía de Podemos, ¿no? Nosotros queremos recuperar la idea esa del no pago de la deuda, de la necesidad de la reforma agraria, de la necesidad de decir que, bueno, pues si hay casas que hoy en día pertenecen a entidades financieras y hay gente sin casa, pues esas casas hay que dárselas y por lo tanto hay que expropiarlas. Es decir, ese tipo de reivindicaciones que era un poco el sentido común de la gente que ha estado resistiendo desde el 2007 en las movilizaciones, entendíamos que estaban presentes en el inicio de Podemos y que deben de seguir estar presentes ahora. Y el pacto entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias lo que hacía era callar esa diferencia política en Andalucía y por lo tanto nosotros entendíamos que era un error hacerlo. Por oponernos a ese pacto, pues de facto nos hemos visto expulsados. ¿Por qué? Pues porque entendemos, y con esto termino,
que la dirección de Anticapitalista a día de hoy pensaba y piensa que estar nosotros del lado de los críticos en Andalucía pues podía en un momento dado poner en peligro sus planes de conciliación con Pablo Iglesias. De hecho, hay un elemento que es importante, y es que cuando se discute dentro de los sectores críticos la cuestión de si sí o no pactar con Pablo Iglesias, en una reunión con Teresa Rodríguez, muy mayoritariamente los sectores críticos explicaron a Teresa Rodríguez que no estaban de acuerdo con esa política. Por lo tanto, nosotros pensamos que esa es la razón principal de la expulsión. Bueno, y a partir de ahora, ¿vaya a seguir en Podemos? ¿Y qué perspectivas vaya a tener a partir de ahora, en el futuro? Sí. Bueno, a ver, nosotros llevamos, muchos de los que estamos aquí, muchas de las expulsadas, muchísimos años militando, muchísimos años vinculados a luchas sectoriales, sociales, barriales, estudiantiles, y por lo tanto tenemos muy claro, como decimos en el propio comunicado, que vamos a seguir en esa senda, es decir, que nosotros nos vamos a abandonar lo que es esa necesidad de movilizarse y de luchar por cambiar al fin y al cabo, en definitiva, lo que es el sistema en el que vivimos. Nosotros tenemos una finalidad, que es romper con la lógica del sistema capitalista, y por lo tanto entendemos que eso significa pues, que es necesario tener un compromiso con la política. Nosotros, por lo tanto, vamos a seguir teniéndolo dentro de Podemos, evidentemente, porque, como bien sabemos todo el mundo, estamos inscritos de manera individual y, por lo tanto, pues seguiremos participando en nuestros círculos, seguiremos participando donde podamos en nombre de Podemos, y luego, evidentemente, pues nosotros vamos también a tratar de discutir a partir de ahora, ya que sabemos que la Comisión de Garantías de Anticapitalistas ha confirmado la expulsión ayer mismo, es una noticia bastante fresca, pues nosotros lo que tenemos muy claro a partir de ahora es que todos los compañeros y compañeras, es decir, la mitad del colectivo de Andalucía que se ha visto expulsado por la dirección de Anticapitalistas, pues vamos a empezar a tener una discusión y unos debates para conformar también un futuro conjunto, ¿no? Y por lo tanto pues, para seguir trabajando de manera conjunta. Pero ya os digo, en Podemos evidentemente que seguiremos involucrados y trabajando, eso sí, defendiendo las posturas que antes he ido comentando, es decir, que seguimos pensando que son útiles, que hay que poner encima de la mesa y que además son totalmente entendibles por la gente que está participando hoy en día en Podemos. ¿Había acabado? Bueno, mira, yo era simpatizante de Izquierda Anticapitalista desde poco antes de que se fundara hasta hace media hora, hasta que me enteré del comunicado, vamos, ¿no? Yo me enteré de Izquierda Anticapitalista por un artículo que salió en Público de Javier Ortiz, creo que se llamaba Javier Ortiz, que había sido director de un periódico que yo vendí muchas veces, que era el periódico del Movimiento Comunista. Yo cuando conozco esta organización, incluso las primeras elecciones europeas, los voté, tengo el honor de haber sido los 20 y pico mil que lo votaron, incluso sin conocerlo físicamente, hice campaña por Izquierda Anticapitalista en mi barrio. Me hice mis carteles, me los pegué. Para mí es una lástima que el trabajo desarrollado por mucha gente, bueno, no me voy a extender, lo que sí es un orgullo que en esta revista haya un dibujito mío, que hace mucho tiempo que yo no publico nada, y espero qué hacer con esta revista. Se va a seguir sacando de alguna forma, tenéis mi apoyo, y si hace falta un préstamo económico o lo que sea, tenéis mi apoyo para poder ir sacándola. Bueno, lo primero es agradecerte el hecho de que plantees que simpatiza o simpatizaba hasta hace media hora con Izquierda Anticapitalista o con Anticapitalista. Yo lo único que te puedo comentar o plantear es que al menos nosotros no tenemos y nunca hemos tenido ningún fetiche. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que hay que simpatizar con ideas. Si hoy en día la idea la sigue defendiendo otro grupo y grupos de compañeros, pues lo que hay que hacer es seguir construyendo esa idea, más allá de las siglas. Nosotros lo que tenemos muy claro, y es lo que he intentado transmitir antes, es que nosotros esa idea la vamos a seguir construyendo. Y por lo tanto, se llame como se llame. En este caso, si no nos dejan que se pueda llamar anticapitalista, se llamará de otra forma, pero que esa idea que nosotros tenemos de la necesidad de
construir otra sociedad y de romper concretamente con el sistema capitalista, pues lo vamos a seguir defendiendo de manera colectiva. Por lo tanto, eso no hay ningún problema. Y sobre la cuestión de la revista, evidentemente que seguiremos vinculando una serie de ideas con respecto a la revista que no va a dejar de sacarse, sino que es más probable que en un futuro se vaya sacando y extendiendo en el conjunto del Estado. ¿Sabéis el momento concreto en el que Anticapitalistas decide pactar con Pablo Iglesias en Andalucía? ¿El momento? Sí, el momento y sí, cómo y cuándo decide Anticapitalistas este pacto, ¿no? Bueno, cuando lo decide realmente no tenemos mucha idea. Sabemos más o menos un periodo, ¿no? Que es el periodo donde empieza a haber una serie de negociaciones de cara a lo que va a ser la elección del Consejo Ciudadano andaluz. Ya sabéis que las elecciones del Consejo Ciudadano andaluz se han pospuesto, se pospusieron por la cuestión del adelanto de las elecciones a la Junta de Andalucía. En teoría iba a ser en enero y están siendo ahora mismo en este momento, ¿no? La elección al Consejo Ciudadano andaluz. Por lo tanto, en teoría, pues, sobre diciembre o por ahí, se empieza a debatir sobre la cuestión de llegar a un pacto para ese Consejo Ciudadano andaluz. Nosotros realmente no hemos estado en ningún momento en primera línea de esas discusiones y siempre se nos estuvieron transmitiendo por terceras personas. Muchos de los compañeros que estamos aquí, y yo mismo en concreto, era miembro de la Ejecutiva Andaluza, para entendernos, también de la Ejecutiva Estatal de Anticapitalistas, y cuando se nos traslada el debate en el seno de los órganos de Anticapitalistas en Andalucía, pues empezamos a tener un debate entre compañeros sobre qué hacer, y mayoritariamente se decide que no es conveniente llegar a ese pacto. Pero incluso se plantea, viendo que había un debate fuerte y que al final lo que se está hablando de una cuestión puramente interna dentro de Podemos, pues se dice que, y se permite, de hecho se vota una resolución en ese sentido, pues que cada militante que esté más a gusto con una u otra posición, pues la defienda dentro de Podemos y punto. Es decir, que no se le plantea a los militantes tener una disciplina, por así decirlo, de actuación, sino que cada uno pues defendiera la postura que creyera más correcta dentro de su círculo, dentro de su ámbito, en Podemos. Los que quisieran defender la cuestión de un pacto, que lo defendieran, y los que no lo defendieran. Se deja la posibilidad al conjunto de los militantes que lo hagan. Esa posición mayoritaria, con un 60% de los votos, y sin embargo la posición minoritaria viene a plantear que eso no puede ser. Que lo único que se tiene que llevar a cabo es la posición que es de defender el pacto con Pablo Iglesias a capa y espada. A partir de ahí nosotros eso no lo aceptamos y a partir de ahí entonces la dirección estatal decide expulsarlo. Esa es la clave. Me imagino que Anticapitalistas estará formado por mucha más gente, ¿no? Vuestros compañeros, o sea, la gente que forma Anticapitalistas que no ha sido expulsada, ¿qué piensa al respecto? O sea, Sí, ¿os sí. apoyan? Lo primero que hay que decir, yo creo, es lo que decimos en el comunicado. Lo primero es dejar muy claro que la forma en la que incluso se lleva a cabo una expulsión nunca es una cosa que se lleva de manera muy sutil, pero en este caso concretamente es que no se ha llevado a cabo ni asegurando ni los propios criterios que nos habíamos marcado colectivamente en unos estatutos. Lo decimos en el comunicado. En teoría, cuando se te expulsa, se te tiene que informar con un mes de antelación, el artículo 4.13 de nuestro estatuto, para tener un tiempo mínimo pues, para poder, evidentemente, defenderte. Nosotros nos enteramos de la resolución que dicta nuestra expulsión in situ el día de la reunión de la dirección estatal en Madrid, en el mismo momento. Por lo tanto, quiero decir que ha sido un procedimiento totalmente autoritario, totalmente antidemocrático, etc. Entonces, eso ha sido un poco la tónica que nosotros hemos tenido, ¿no? La pregunta que me había hecho... Sí, y a nivel de militante, entonces, lo que ha habido, claro, es un desconocimiento por parte de nuestra militancia absoluto. Es decir, que la mayoría de los militantes se han ido enterando de nuestra expulsión a posteriori, pero muy a posteriori. Incluso algunos, bueno, no, claro, a nosotros en cuanto nos expulsan nos quitan de todo lo que son las listas de difusión interna, hacen efectiva la expulsión, también eso es algo muy novedoso, ¿no? Desde el minuto 1, por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de contactar con el conjunto de los militantes, pero evidentemente como somos gente que llevamos construyendo también la organización desde hace ya
bastante tiempo, pues hay una serie de compañeros que nos preguntan qué es lo que está pasando. De hecho, ha habido comunicados oficiales por parte de diferentes colectivos, como puede ser, por ejemplo, colectivo de Castilla y León Oriental, por parte de compañeros, por ejemplo, de Canarias, por parte de compañeros de Madrid, por parte de compañeros de Asturias, y ha habido comunicados que no sabemos si lo han difundido el Consejo de Militancia, pero sí hay una muestra de solidaridad de esos compañeros que de hecho quieren hablar con nosotros pues, para saber exactamente qué es lo que ha pasado, y también están muy interesados en saber a partir de ahora qué es lo que vamos a hacer nosotros y qué perspectivas tenemos. Por lo tanto, nosotros con esos compañeros y compañeras evidentemente estaremos a su disposición para explicarles lo que sea y para entrar en discusiones políticas sin ningún tipo de problema. Yo quisiera saber cuántas personas han sido expulsadas en toda Andalucía. Pues a ver, nosotros hablamos de alrededor de unas 60 personas, 60 militantes, y para nosotros eso, en base al censo que había en el último congreso, supone básicamente la mitad, más o menos, del censo de Andalucía. Cuando hablamos de 60 personas, hablamos de 60 militantes, ¿vale? Es decir, de gente que realmente pues, es currante dentro de la organización de hace ya muchos años. Gracias. Ya.